Hay un concepto fascinante desde el inicio de la filosofía, es el concepto de la nada. El concepto también del infinito, que supuestamente es el opuesto. Tuvimos aquí en Espurna a uno de los mejores físicos teóricos de España, a Iván Agulló, que nos dio una imagen y un concepto, una idea distinta de lo que es la nada. Hoy con nosotros vamos a tener a otro, en mi opinión, fenómeno argumentativo, especialmente con su extraordinaria precisión del lenguaje. Hoy tenemos otra vez con nosotros al matemático, filósofo y informático Abel Losada. Abel, buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. No, hombre, gracias por presentar así. ¿Qué es la nada? ¿Cómo definirías la nada desde el punto de vista filosófico? Bueno, empezamos fuerte con este. Y mira que tenía pensado hacerlo más distendido. Fíjate, es que es difícil de plantear con el lenguaje, sea natural, sea cualquier sistema de signos que conectamos de alguna manera, como sea la matemática, al menos es las dos áreas que yo me he plantado a representar. Lo que los físicos y el profesor Agullo dijo también bastante claro que la única nada concebible es una ausencia de un universo, digamos, ya condensado, materializado, en el que hay vida, en el que hay vida inteligente incluso que piensa sobre ello, pero es totalmente indescriptible, o al menos a mí no me entra en la cabeza, soy como Wittgenstein en eso, que carecemos absolutamente de lenguaje, nosotros, homínidos, para hablar de lo que no es. Y de hecho, la cosa es que va más allá. Con nuestro lenguaje, lo que no es no se puede poner en palabras. Solo sabemos hablar de cosas que son. Incluso la matemática habla en su manera, en su lenguaje formalizado, su lenguaje de símbolos, de relaciones entre entes, entre objetos matemáticos, entre operaciones, pero no de la nada misma. En el programa con el físico teórico Iván Agulló, él dijo una frase que se quedó grabada en mi mente. La nada clásica, entendiéndola como la ausencia de todo, es decir, imaginemos una especie de habitación oscura en la que no hay materia, no hay luz, ni siquiera hay espacio, o sea, no es ni siquiera una habitación, es algo abstracto. Venga, te reto, descríbela, que descríbela nada, que así a lo mejor nos topamos con, oye, que lo mismo me sorprendo y sorprende Yo la te lo puedo tradición. describir porque has dicho algo brillante anteriormente, has dicho de lo que no es ni siquiera no se puede describir. Describir la nada, lo único que puedo intentar hacer es describir lo que no tiene, ir quitándole cosas. Pero no podría decir qué es. Pero eso, Jordi, es muy antiguo, eso es lo que se... Bueno, entre los hindúes, ya, bueno, en China la conozco menos, las tradiciones chinas, pero el Tao Te Ching ya tiene reflexiones bastante similares, pero los hindúes, básicamente, Buda, ¿cómo define el nirvana? Como negando lo que es y lo que no es. Y dejando eso, en tradiciones teístas, digamos, de religiones occidentales, lo que se llama la teología apofática, la que de Dios no se puede decir nada, ni que es persona, ni que es eterno, ni que es, sino que no, lo que no es. Negar cosas que no son Dios. Y entonces llega un punto muy curioso entre el ser eterno y la nada, el que es imposible dar un paso más adelante de esa barrera infranqueable. Bueno, incluso ya nos quedamos antes de ella, solo podemos no describir o quitar características, y más allá pues queda en el aire la pregunta. ¿Qué será? Perdona, ¿cuál es tu opinión de este concepto clásico, al menos en la filosofía occidental o en la religión occidental, de
la nada como la ausencia de todo y que Agulló dijo que eso, literalmente, la naturaleza impide que exista la nada. Es que además es totalmente cierto. Y fíjate que tal como yo lo llegué a ver en su día, porque cuando me puse a hacer la tesina de esto, estaba yo metido en cosas de lógica y filosofía de la ciencia para la parte de filosofía. Andaba metido en temas de la revolución copernicana y cómo habíamos llegado y cómo eso se había juntado con la filosofía. El debate entre Descartes, Leibniz, no digo al último, que es Spinoza, porque es el que cierra el ciclo, pese a ser del bando racionalista, digamos, la obra de Descartes, y luego las respuestas súper acertadas de Hume, de Berkeley, de Locke, y al final cierra el ciclo Spinoza en el sentido este. Cuando Newton toma conceptos, estaba todavía intentando el mundo occidental hacerse una idea de, pues, del nuevo cosmos, ¿no? Digamos, habían roto la visión cristiana, aristotélica, escolástica, habían saltado por los aires y estaban tratando de navegar las nuevas coordenadas conceptuales, más la nueva ciencia naciente, más, o sea, fue un momento de verdadera explosión conceptual, bueno, y eso, política y social, un poco después. El asunto ahí es que Newton todavía tenía una visión, Newton era un personaje muy curioso y al final fue el que propagó la visión clásica y entre otras cosas tiene tantos, tiene más, es que... Perdona que te interrumpa, pero de Newton lo verdaderamente interesante es todo lo que no es la física ni la matemática. Si uno estudia su trabajo, que es mucho mayor en volumen, Pero si de alquimia, de alquimia, de teología. detective, de tecnología, de teología, es una cosa fascinante. Que tiene volúmenes de comentarios exegéticos a la Biblia. O sea, es que es alucinante. Newton es un personaje en sí mismo y luego la alquimia, mil cosas. Y el asunto de Newton es que él quiso concebir, se planteó y dice, a ver, tengo aquí un problema, el problema es que tengo una relación entre elementos que se mueven en el cosmos y tal, y estaba simplificando mucho. Y que si esto es geocéntrico, heliocéntrico, que quedó aquí, ¿cómo puedo explicar de manera más simplificada todas estas cosas? Y recurrió al concepto, digamos, axiomático, que no se podía explicar, de fuerza. Fuerza lo cogió del aristotelismo y de la tradición escolástica latina, vir, la fuerza vital, la fuerza, ¿sabes? El vir vitalis. Estas cosas, él lo cogió un poco, digamos, purificado, pero nosotros al leer ahora a Newton no nos damos cuenta de todo ese bagaje y entendemos que fuerza es un concepto físico medible. No, es una relación entre magnitudes. ¿Y qué es una fuerza? Pues honestamente, tenemos conceptos que siguen evolucionando respecto a lo que pueda ser. Hoy, en la era de la mecánica cuántica y tras Einstein, la cosa está más bien en un quantum field, o sea, como un campo de fuerzas, pero es que esas fuerzas son simplemente vectores direccionales que se pueden determinar en cada punto de ese espacio según la geometría. Ya es una cosa muy abstracta. Pero en aquel momento, digamos, era rústico el asunto todavía. Una cosa extensa, que había dicho Descartes. Pues una cosa extensa, infinita y vacía, que hay que llenar. Pero es curioso porque incluso esa descripción, esa cosa que hay que llenar, ya implica que hay un espacio o hay algo, ¿no? Porque la nada, como has dicho, definirla es tan complicado porque no puedes decir nada sobre nada. Yo es que siempre pienso que ahí Newton no se quiso, o no se quiso complicar la vida o todavía estaba a medio camino de la visión cristiana tradicional y de lo que él mismo estaba proponiendo. Y básicamente él, como ningún ser humano, puede concebir que el espacio tenga un límite. Estas discusiones que estamos teniendo hoy en nuestros días tan interesantes con los nuevos metafísicos, que son los físicos mismos, los teóricos físicos. Él no podía concebir que uno fuese andando por el espacio y llegase a la nada. La nada no podía ser un lugar tampoco. Entonces, para él, digamos, todavía tuvo una visión naive, si quieres,
O sea, que dice hipótesis non fingo, o sea, que yo no asumo hipótesis. Todavía no tenía ni siquiera la idea de la ciencia como algo evolutivo, sino como la verdad. Y en este asunto él simplemente dijo, mira, hay un Dios eterno, creador, trascendente, que yo soy cristiano, crea un espacio infinito, porque él es inmaterial, se lo saca de la manga todo, pero bueno, está dentro de lo que es la tradición cristiana, y ahora en ese espacio infinito crea cositas para llenarla. Para él era mucho más simple tener un espacio infinito vacío en el que Dios luego iba creando, digamos, el atrezzo, y en el que él podía calcular sus fuerzas y sus órbitas, que simplemente plantearse cuestiones, digamos, filosóficas, ya así en plan, este asunto de la nada y la batalla entre filósofos positivistas, digamos, más aferrados, más ceñidos a lo que es el dato objetivo, o por lo menos cierto esto, y el especulador así un poco en el aire, es que luego esto se ha continuado, vamos, es una batalla infinita hasta el siglo XX. Que recuerdo una parodia de Carnap, de Rudolf Carnap, del Círculo de Viena, positivista lógico, y en el que parodiaba a Heidegger. Dice, aquí nos llega Heidegger y dice, la nada. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Porque la nada nadea. Dice, y se queda tan ancho. O sea, es que es una parodia a nivel friki ya eso. Es que en el fondo cuando hablamos de cosas o tenemos conversaciones o cuando intentamos describir conceptos, lo hacemos por algo, casi siempre por algo. Y la idea de intentar describir la nada parte sobre todo de una idea, parte sobre todo de la voluntad antiquísima de intentar explicar por qué de nada, entendamos lo que entendamos por nada, surge algo. Agulló da una explicación muy interesante de por qué sale de la nada algo. ¿Tú cómo ves esa nada cuántica? ¿Te parece, desde el punto de vista filosófico, qué valoración harías? Pues fíjate, yo es que tengo la idea de que es un concepto límite, y ahora nos metemos a eso. Igual que el concepto infinito es otro concepto límite. Y curiosamente, llevando las cosas al infinito, en el sentido de llegar a lo infinitesimal, una serie, una función, punto, es la única manera en que resolvemos un problema concreto, cuantitativo. Entonces, esa fue, por un lado, la genialidad de los hindúes de representar el concepto límite del cero, la ausencia de cantidad, pese a que tú no puedes contar cero cosas. Por eso tienes con el cero siempre tienes ese tipo de relación extraña en matemáticas. De hecho, la única relación extraña en matemáticas sin computación extraña y es totalmente extraña, que es dividir por cero es igual a cualquier cosa. Hay ciertas operaciones no permitidas con los dos conceptos límites, que son infinito y cero. Y es difícil hasta conceptualizar el porqué. O sea, tú puedes explicar, que yo lo hago muchas veces, siempre digo que tengo mi traje de Clark Kent, traje y corbata para oficina, pero me gusta quitarme esto y tengo el de Superman porque me gusta enseñar a resolver a los chavales problemas allá donde me siento siempre. La nada, el infinito. Al final el infinito es otro de esos conceptos que si quieres luego entramos, que lo mismo, es un concepto límite. Un concepto límite tan curioso como que hay niveles de infinito. Tiene una serie de paradojas de muy difícil solución, si es que la tiene, porque envuelven conceptos límites. Entonces hay que poner excepciones aquí y allí para que no colapse todo. Y sorprendentemente funciona, y funciona también, que como se ve en el campo de la física, tiene muchos decimales de precisión de funcionar bien. Has introducido otro tema que a nivel de matemáticas y a nivel de filosofía y a nivel de religión y prácticamente a nivel incluso humano de lo que somos, todos nos hemos planteado. Uh-huh.
¿Qué es el infinito? Pues igual, otro concepto límite. Pero es que tenemos muchos conceptos límite, ¿eh? Los conceptos límite lo que pasa es que como no son parte de la realidad, sino que son conceptos que nos sirven para calcular o para deducir partes de la realidad, usándolos como las deducciones, pero eliminándolos en el resultado final, porque claro, un resultado con un más infinito o con un resultado con una división por cero no es un resultado, pero con ciertas técnicas, digamos, hábiles, ingeniosas, somos capaces de hacer cálculos que tienen solución gracias a usarlos, siempre y cuando sigamos ciertas reglas de cordura y los eliminemos en el proceso, en el resultado final. Pasa algo parecido con los números complejos, que tienen una cantidad imaginaria que no somos capaces de representar la magnitud que envuelve la raíz cuadrada de un número negativo. Pero en los cálculos que usamos en ingeniería, sobre todo, con muchos amigos ingenieros, los admiro, porque al contrario que la teoría pura, ellos tienen que probar contra la dura realidad que no se les caen las cosas y mata gente. Y entonces son gente que admiro mucho, son muy pragmáticos. Ellos usan muchos números complejos, que llamamos con magnitudes imaginarias, que de hecho no, pero porque son muy prácticos. Y lo que pasa es que al usarlo, siempre da un resultado real, un número real. Nunca te queda la magnitud imaginaria. En el proceso del cálculo se llegan a eliminar en las operaciones las magnitudes imaginarias y te da un resultado real, un número real, o una aproximación más bien. Vale, estábamos. Conceptos límite aquí esto, pues mira, tenemos un montón. Números reales para empezar. Al final la matemática, todo el mundo se para a pensar, bueno, lo que le da a los filósofos, ¿qué es eso de la matemática? Yo creo que lo mismo que las palabras. Había un debate más antiguo que era pensamos con palabras, con lenguaje. El lenguaje determina cómo pensamos y eso es bastante naif. Al final, bastantes ejemplos de que no pensamos con palabras. El más obvio es, nos cuesta encontrar las palabras para expresar lo que tenemos en la cabeza. Estamos buscando una palabra, eso nos pasa a todos continuamente. Lo cual habla de la preeminencia de algún tipo de pensamiento, así sin entrar en detalle, que luego intentamos verbalizar. Y matemáticas pasa algo similar. Son un sistema de signos y relaciones que empezaron muy probablemente de forma empírica, la famosa geometría en Egipto, los cálculos astrológicos en Babilonia, que puedes cambiar la manera de escribirlo, los símbolos, pero las relaciones lógicas, digamos, las operaciones, las reglas, ciertos modos de deducir y otros que no, pruebas, se mantienen. Y todo este entramado de conceptos al final es algo parecido como una extensión de nuestro pensamiento, una especie de gadget visual que nuestro sistema cognitivo está muy bien preparado para interactuar con él y pensar en el siguiente nivel, si quieres. Una palabra, imagínate, en lenguaje natural, una palabra que tuviese infinitas letras sería innombrable, sería, digamos así, en lenguaje ya más teológico, inefable. No hay manera de pronunciarla, nunca acabaría. Da igual el número de billones de letras que pronunciases, jamás podrías nombrar ese objeto. Vale, pues eso es lo que pasa con los números irracionales. De los números que usamos a menudo, usamos aproximaciones, pero en el momento que pones 10 decimales para aproximar, digamos, pi, y pi es un caso curioso, pero bueno, 10 decimales es una aproximación de pi. El nombrar por completo a pi requiere... ¿Qué requiere? ¿Cómo se pronuncian infinitos números decimales? Pero eso es lo que de verdad requiere referirse a un número real. Curiosamente, son infinitamente densos. Esa es la famosa prueba de Cantor. Son infinitamente más numerosos que los infinitos números naturales. Sea lo que sea que significa eso. Pero bueno, infinito se describe como algo que no tiene fin. Desde el punto de vista matemático, esas series de números, ya no hablo solo del signo, sino, digamos, del orden, como quieras describirlo, del concepto, no tiene fin, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la geometría del universo, hasta cierto punto lo podemos describir como algo matemático. Hay
diferentes teorías, las más aceptadas, ¿Mm? que ese universo podría no tener fin. ¿Tú cómo ves esa descripción de infinito? El problema es que nosotros podemos plantear el infinito como una consecuencia lógica, y además muy, muy razonable, de dos elementos. El primer elemento es la unidad, el contar cualquier objeto, solo uno, el contar cualquier cosa, y el definir la propiedad de tener un sucesor de n más 1. A partir de ahí, podemos probar que esa serie nunca se va a terminar. N más 1 no tiene fin. Pero conceptualizar más allá de ese punto es lo que te digo, estamos bordeando ese límite. Los números reales quizás sean los menos reales de todo en el sentido de manifestados en el universo, vete a saber. Pero todavía está por demostrar en ciertos puntos del continuo y tal. Pero nos encontramos con la misma fiesta por todos lados. Tenemos un concepto límite de que entendemos que un número irracional es un número con infinitos decimales que no siguen ningún orden ni repetición predecible y por lo tanto no se pueden condensar en un nombre más corto y que sí sea pronunciable. Por ejemplo, un número racional muy típico es un tercio, 0,3333333. Es una serie infinita de treses, pero es, digamos, nombrable en el sentido de que no va a cambiar. Podemos nombrar el concepto límite porque siempre es lo mismo, 3333 sin parar, y usarlo tal cual, o en una aproximación. Pero un número racional no podemos predecir el siguiente. De hecho, seguimos calculando, no recuerdo cuántos, con los últimos ordenadores, creo que iban varios trillones de decimales de pi. Pero, ¿qué tenemos? Lo mismo que con la serie de números naturales. Tenemos un algoritmo, una forma de construir todos los decimales de pi o todos los números naturales. Evidentemente no se va a poder hacer jamás, por definición. Son infinitos. ¿En qué sentido existen? Pues pregunta abierta. ¿Cuál crees que es la función, si ¿Mm? es que la tiene, de la nada y del infinito? Pues fíjate. Así ya cierro lo que antes dejé abierto, que dije, no nombro a Spinoza por una razón. Spinoza yo lo considero, y bueno, no solo yo, es el padre de verdad de la era moderna, incluido de la ilustración y de mil cosas. Spinoza básicamente cortó por lo sano, dice Deus ibe natura. Es un concepto límite, tanto Dios como la naturaleza infinita, o sea que Deus ibe natura. Para Spinoza, tanto da a nivel epistemológico considerar a Dios como un no ente, como algo innombrable, que como considerar el universo de las matemáticas en pleno y por lo tanto no existe la nada. O sea, existiría una especie de Dios que al mismo tiempo es la naturaleza matemática al estilo Tecmas, como hablamos en el primer podcast, otra vez. Y los conceptos del infinito. Fíjate, ¿tú conoces la paradoja de Aquiles y la tortuga? ¿De Zenón? ¿Te suena? No, cuéntamela, por favor. Bueno, Zenón, bueno, además es que es muy apropiado. Zenón fue discípulo de Parménides. Parménides fue el primero que se dio cuenta que lo que no es que no se puede ni pensar, es que no se puede ni hablar. O sea, podemos hablar de lo que es, vale. Zenón, pero además es que llegó a tal límite, extrapoló del lenguaje hasta tal punto que dijo, el movimiento no puede existir porque es pasar de algo que no es a algo que es. Así empezó la filosofía occidental. Pues Zenón básicamente se dedicó a demostrarlo, pero es que sus demostraciones son de nivel Dios. La más conocida es la de poner, si Aquiles, el más veloz de los griegos en la Ilíada, compitiese con una tortuga en una carrera, dice, jamás podría ganarle si le das una distancia, cualquiera que sea, digamos, 50 centímetros a la tortuga. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer el espacio entre él y la tortuga, esos 50 centímetros, y eso le lleva un tiempo T.
Pero ese tiempo la tortuga se ha movido muy poquito, pero algo hacia adelante, digamos 5 centímetros, que Aquiles tiene que recorrer a su vez en un tiempo T2. Pero es que cuando llega ahí, la tortuga nada, digamos, se ha movido ya ahora 0,5 centímetros. El problema es que esa serie es infinita. Aquiles jamás daría alcance a la tortuga. ¿Qué hemos hecho para resolverlo? Pues aquí nos damos de bruces. Hemos recurrido a un concepto de series infinitas. Se puede resolver también por cálculo infinitesimal, pero lo curioso es que no puedes resolver la paradoja sin hacer referencia al infinito dentro de los conceptos matemáticos. ¿Y cómo distinguirías el infinito, por ejemplo, en el tiempo, la eternidad, que sería el equivalente en cuestión de tiempo? ¿Cómo lo distinguirías de lo atemporal? Yo creo que es totalmente indistinguible. Tú fíjate, estoy pensando en términos... Es muy antiintuitivo, porque nosotros al final pensamos desde nuestra perspectiva. El tiempo es quizás lo más esencial de esta perspectiva que tenemos, o al menos muchas veces lo más doloroso, lo que sí que notamos el paso. Pero lo atemporal se referiría a algo que existe fuera del espacio-tiempo. ¿Las matemáticas existen fuera del espacio-tiempo? Pues no es muy fácil de saber. Es que estos son debates que, digamos, hemos reformulado desde la antigüedad, pasando por la Edad Media y la teología y la filosofía, que es, somos desde Platón esto, ¿eh? Una posición es platónica y hay un universo, digamos, espacio-temporal, dándole forma de hoy en día, ¿no? Y sí, hay cosas del Deus ibe natura espinosista. Aparte del espacio-tiempo, hay infinitas propiedades de las que no tendremos jamás ni puñetera idea del todo, de lo que es, o como quieras llamarlo, y las matemáticas serían pues como un reino paralelo, digamos así, ¿no? Que existe en algún lado, usando metáfora de la mente de Dios, dirían los medievales, nosotros diríamos que existe en un universo platónico matemático, y nosotros accedemos a través de nuestra razón. Otra posición es más empirista, más aristotélica, es que viene desde Aristóteles también. Y el problema es que es tan insoluble, te das cuenta de que algo es insoluble, cuando llevamos 2500 años reiterando argumentos a un lado y en el otro, y no hemos avanzado un milímetro. ¿Tú crees que dentro de 40 años el conjunto de los físicos y el conocimiento asentado en la sociedad va a coincidir con el conocimiento asentado en la actualidad sobre lo que es el infinito, la nada y el universo? ¿O crees que todos los avances que se están haciendo van a hacer que acabemos asumiendo que lo que en 2021 muchos han asumido como una verdad inquebrantable del Big Bang, de la linealidad del tiempo, etcétera, etcétera, va a quedar como algo del pasado completamente erróneo, como el 99% de las cosas erróneas que se habían hecho antes? Soy optimista, pero no en el sentido que la gente imagina. Te lo voy a empezar a plantear desde, por ejemplo, el momento actual. Y tenía una discusión estos días entre, sabes que todo el mundo habla es verdad que está habiendo un cambio. Yo siempre digo, cuando hay un potencial tecnológico de mayor control o de implementar algo que está ahí, es cuestión de tiempo que se vaya a implementar. Otra cosa es el cómo y en los límites. Entonces yo siempre pongo la diferencia. Para mí, Orwell presenta el extremo distópico en el sentido de el lugar en el que no quiero acabar, manejando mal una situación. Pero tengo discrepancia muy fuerte de que, por ejemplo, Aldous Huxley, y me remito a incluso entrevistas suyas, que todavía están hasta en YouTube, accesible, una famosa en 1962 lo dice a las claras. El mundo feliz, Brave New World,
no es una distopia. Es Ese chocante. Aldous Huxley, hasta cierto punto, el mundo que describe ha sido más preciso de lo que ha ocurrido respecto al futuro desde el momento en que él lo escribe, porque lo escribe hace décadas, que 1984, porque en 1984 uno podría debatir que en determinados contextos, en periodos específicos, como la Camboya de los Gemeres Rojos, determinadas sociedades tienen ese golpe de 1984. Sí, no, pero es Aldous Huxley el que de verdad a ver, acaba describiendo lo que sí, puede ocurrir, ¿no? O lo que pues, está ocurriendo. y lo que no sabemos que puede ocurrir, pero quiero decir, Aldous Huxley para mí Aldous Huxley es una distopia inicial, es que no es distopia, es muy chocante y no quieres estar ahí si eres parte de la transición al Brave New World, que es lo que trata de mostrar en la novela. Una persona que es un outsider y que les resulta eso horroroso, pero la gente entra, está perfectamente adaptada y lo que es más, feliz. Y con su ámbito de libertad, que la libertad absoluta es una fantasía, eso es, no sé, la arbitrariedad pura, el azar, que no sea Monte Carlo siquiera, sería algo digno de un manicomio, pero no libertad. Abel, me gustaría interrumpirte porque en el programa, 2 programas atrás, hablamos con el doctor, una eminencia en la materia, el doctor Durántez, de medicina deportiva, anti-envejecimiento, tratamiento con hormonas, TRT, etcétera. Y dijo algo que ahora que has comentado esto de los que están dentro de la distopia, va a parecer que no tiene nada que ver, pero para mí sí está conectado. Y es que cuando a veces se encuentra con pacientes que tienen todos los síntomas de tener un nivel bajo de testosterona y que su vida ha evolucionado con ello, por ejemplo, tener una mala sexualidad con la pareja, no tener energía para determinadas cosas, para salir, etcétera, y les recomienda el tratamiento, muchos de ellos dicen que no. Pero dicen que no porque en el fondo esa comodidad de estar dentro, que es respetable, cada cual con su vida puede hacer lo que quiera, esa comodidad de estar dentro del Brave New World no es algo que te obliguen, o al menos no con una ametralladora. Es algo que tú eliges, y como dijo Lorenzo Ramírez en un episodio anterior, no es que nos van a hacer pasar por el aro, es que nosotros vamos a ir a la tienda a comprar el aro y vamos a pagarlo. No, además muy literal. Yo, las únicas intervenciones que estoy teniendo aquí justo son en el sentido de no se me descentren, que esto es una posibilidad tecnológica que lleva latiendo al menos 40 años. Que está claro que va hacia allí, que el primero que ha abierto la caja de Pandora ha sido China. Pero que el resto simplemente están viendo cómo meter todas esas cosas. El asunto es que no acabemos en 1984, si quieres 2084, por poner una versión bis, en un mundo distópico en el que nadie quiere vivir, en el que cualquiera estaría horrorizado de existir, que no tanto en manejar bien la transición hacia lo que casi inevitablemente me atrevería a decir. ¿Y a qué me lleva esto? ¿Llegaremos a entender, que me has preguntado algún día, unificar las visiones? Como seres humanos tengo mis dudas así a nivel de lo que somos hoy en día. Tengo algún amigo de inteligencia artificial que me dice, monos que hablan y que hacen un poco matemáticas, pero monos al final. Yo no soy tan exagerado ni tan pesimista, pero creo que nos limita nuestra condición biológica en el sentido de que estamos habituados a discutir las teorías científicas, a tener debates, hay muchas cosas pero tenemos un punto disruptivo que solo está empezando, ¿eh? El machine learning que tanto alucina hoy en día, al final es una máquina de predictive analytics usando álgebra lineal básica y alguna técnica ahí una técnica de programación si quieres, pero todavía no hemos dado un paso, no a conciencia artificial, si quieres, eso ya es la utopía, sino a un algoritmo de aprendizaje autónomo artificial real. Estamos en el amanecer de esa era. Y yo creo que eso sí va a cambiar las reglas.
que va a ser un momento de transición difícil para algunos, o no tanto, no lo sé cómo va a ser, la verdad. Pero creo que la inteligencia artificial, la interrelación de inteligencia artificial, no, ni siquiera la prehistórica de hoy, yo digo, insisto siempre, mucho está empezando. Y el ser humano, en su nuevo entorno, con unas capacidades, digamos, complementarias esta creación suya, pero que al mismo tiempo tiene un poder, digamos, de razón bien hecho, o al menos potencialmente, que ni imaginamos, a lo mejor empezamos a llegar a reales consensos y a avanzar por caminos que nunca habíamos previsto. Yo soy muy optimista que estamos inaugurando una era, no cerrando el mundo. Soy muy optimista que estamos en el amanecer de una nueva era y que esa era es tan extraña que nos cuesta conceptualizar y que nos da miedo. Al final lo que nos da miedo es el cambio. ¿Tú crees que vamos a ser capaces, como estos monos ligeramente más avanzados en términos relativos, crees que vamos a ser capaces de sentirnos incómodos en la nueva realidad? No te digo cómodos, ¿eh? Sentirnos incómodos en esa distopia, porque como has dicho anteriormente, lo único que separa una distopia de cierta realidad a veces es el tiempo. Ojo, yo creo que somos todos nuestro miedo nos hace ser muy pesimista respecto a nuestra capacidad adaptativa. Somos una de las especies más adaptativas que existe. Y a nivel individual, yo suelo leer por lo menos una vez al año, porque es un libro corto, In Search of Meaning, en busca del significado, del sentido, de Viktor Frankl. Es la experiencia de gente burguesa y empieza así. Todos creemos que, bueno, las primeras líneas, quiero decir, primeros párrafos. Todos creemos, yo nunca podría dormir en un sitio así, yo nunca podría, sin tomar mi té por la noche o sin cualquier hora de nuestra. Dice, nosotros fuimos de la noche a la mañana despojados de toda humanidad, nos pusieron en un campo de concentración, no teníamos comida, no teníamos dignidad, y dormíamos maravillosamente y nos preocupábamos solo del día a día. La capacidad adaptativa del ser humano es increíble. Y yo creo que nos puede el miedo muchas veces al intentar jugar a profetas, y me incluyo a mí mismo. Y a lo mejor intento responder de manera sobreoptimista, precisamente es una manera de confrontar miedo, ¿sabes? Claro, decir, no me das miedo. Es una técnica cognitiva, así que no lo sé, no estoy seguro, pero yo soy muy optimista, eso es cierto. Pero bueno, si nosotros tenemos una visión circular o lineal del tiempo y del universo, eso tiene distintas implicaciones. Si nuestra visión del tiempo es lineal, que tiene un principio y un fin, no aceptamos el concepto de infinito, porque hay un fin, y al mismo tiempo nos vemos con el problema de enfrentarnos a la creación desde el salto de la nada al algo. Pero si nos vamos al tiempo circular, tiempo que definía o que sostiene que probablemente es el que se ha dado y el que existe en el mundo físico, entendido físico como la realidad que conocemos. Si el tiempo es circular, es decir, hay una acción que hace que el tiempo empiece, entendiendo el tiempo como una cualidad emergente de la realidad, de la materia y del espacio. Es decir, el tiempo es la variación podríamos decirlo algo así como el metabolismo de la materia y del espacio. Porque cuando nos imaginamos cuando se detiene el tiempo, si alguien tiene esa idea en la cabeza, se imagina a toda la gente parada, a la realidad en el mundo detenida. Eso es parar el tiempo, ¿no? Entonces, en un tiempo circular, como se concibe en esta teoría novedosa, el universo habría como un gran rebote y habría de nuevo una nueva expansión. Sería un tiempo que inicia y tiempo que se detiene, vuelve a iniciarse, vuelve a tenerse de forma eterna. A ti, estos dos tipos de concepciones del tiempo, la lineal y la circular, ¿qué implicaciones tienen desde un punto de vista filosófico? La lineal yo la visualizo como que
lo que entiende la gente, filósofos inclusive y físicos. Bueno, los universos o los multiversos se van sucediendo, o el universo este empieza, se acaba, pero luego empieza otro y se acaba. La circular se acaba y empieza el mismo universo en un nuevo ciclo. Es la manera en la que yo lo veo. O sea, me parece más un tecnicismo conceptual que una diferencia real. Porque yo insisto, la relatividad general lo que de verdad es una teoría brutal, que cuesta mucho trabajo hacerse como yo también, pero lo que nos está diciendo es que todos son propiedades de la geometría peculiar del campo de fuerza que intenta que sea cuántico. Ahora se intenta cuantizar, pero da problemas, como ya sabemos todos. Pero todo es una propiedad de la geometría y la parte. ¿Y de la geometría de qué? El espacio-tiempo. No son dos magnitudes distintas, son dimensiones de una misma realidad. Por cierto, eso nos devuelve a Parménides. Una cosa que poca gente ve es que una implicación posible, filosófica del espacio de Einstein, y de hecho parece que casi ineludible, es que vivimos en un mundo de Parménides, en el que hay por decir así, un bloque geométrico, un campo de fuerza, un bloque geométrico, que es el espacio-tiempo, y que no hay antes ni después porque ya es parte del bloque cuatridimensional. Es muy difícil de pensar, pero claro, incluso cuando se murió un colega en Princeton, le mandó a la viuda y dice, bueno, incluso nosotros los físicos que sabemos que el tiempo es una ilusión, pero una muy persistente. Claro, nosotros estamos viviendo con la sensación de un flujo constante. Y no entendemos muy bien, porque en el momento que dices, vale, es una ilusión que simplemente crea mi conciencia. Pero claro, una conciencia sin tiempo, ¿cómo crea una ilusión temporal? Si no hay movimiento, ¿cómo hay una ilusión de movimiento? Y yo creo que es una de las cosas todavía por resolver. Ahí tengo mi opinión personal, simplemente. Pero tengo la intuición de que esa no es la última palabra, que ha sido la mejor hasta ahora, pero que no es la última palabra que podemos tener porque cuesta, aunque operacionalmente sea muy válido, cuesta incluso pensarlo. Y a mí me cuesta a veces más pensarlo, este bloque espacio-tiempo, como una ilusión persistente, pero ¿ilusión de qué? Si es que es como un pedrusco de 4 dimensiones. Al final es una cosa, digamos, casi sólida, en el que la eternidad es simplemente su existencia, porque es una de las dimensiones, y la infinitud es la otra por la propiedad del espacio que no tiene fin, porque vuelve sobre sí mismo en cierto modo. Es una propiedad geométrica abstracta, ¿vale? ¿Cómo conceptualizamos eso? Porque una cosa es jugar con las dimensiones del espacio, pero el tiempo siempre ha sido, desde tiempos muy antiguos, la dimensión que en el momento que intentas tratarla como a las otras, de repente te encuentras que ya no entiendes nada de lo que estás diciendo. Y ahí cuesta siempre mucho seguir pensando. Entonces, pues ver a los físicos hablando de espacio-tiempo, incluso sin Carroll, igual estuve escuchando el otro día una charla de él, y sí, te estaba hablando de la ilusión del tiempo, que el tiempo no está allí, que si la flecha, que no sé qué, pero eso sí, él estaba ahí todo muy animado y eso, y claro, es que, pues sí, no sé, esta charla también es una ilusión persistente del espacio-tiempo, pero ahí me cuesta conceptualizarlo. El tiempo está de alguna manera ligado al incremento del número de bits de información que se necesita para describir el estado completo en detalle de un sistema. A ver, perdona. El tiempo está relacionado con el incremento de bits de un sistema de información. La flecha del tiempo, la sensación de que el tiempo, la dirección del tiempo, desde luego, está ligado a eso por múltiples procesos en física, por muchos lados te llega que hay una flecha del tiempo, que el vaso se cae y se hace pedazos, pero nunca hemos visto, aunque estadísticamente es posible, que se vuelva para arriba y se reordene por sí mismo en un sistema con menos entropía. Y el número de bits para describir el vaso roto en cada astilla esparcida por el suelo o lo que sea es mucho mayor que el número de bits del vaso encima de la mesa todavía íntegro y manteniéndose en base a unas pocas fuerzas. Entonces sí, curiosamente,
Bueno, la famosa muerte térmica del universo es que el universo se vuelve como un gran número irracional. El número de bits más pequeño para describir el estado del universo en detalle es un número de infinitos decimales. Infinitos bits. Eso es la entropía máxima, la muerte térmica. ¿Cómo te quedas? Esto es un puñetazo en la barbilla de Mike Tyson. La computación se basa en teoría de la información. El cosmos mismo puede ser un sistema computacional que se dedica a procesar bits de información de una forma o de otra. Y esto crea la distancia entre los que se sienten reforzados para decir que solo existen los números racionales, esos serían los constructivistas, y que los números reales son ficciones convenientes, pero que ninguno de ellos es real, contrario a lo que dice el nombre. Que los únicos números que existen son los racionales. Y que pi, como tal, por ejemplo, eso lo dice Joe Sabaj muchas veces, como tal no existe. Lo que existe es una función que nos produce tantos decimales como necesitemos para el trabajo a mano. Entonces, el grupo de los intuicionistas casi se vino abajo porque no han podido reconstruir la mayoría de las pruebas que tenemos de los teoremas más importantes sin hacer uso del infinito, son más que complejas. Es más, yo soy de los que piensan que imposibles. Entonces casi se muere. Pero en ese momento apareció Alan Turing, empezó la revolución del ordenador y de repente se vieron reforzados porque en un ordenador jamás vas a poder representar un número real y lo único que vas a trabajar es con construcciones, con métodos constructivos del resultado que quieres. Entonces, no tienes el número pi representando... A ver, los números irracionales, ¿cómo te lo pondrían algo? Cuando te dicen, tiene infinitos decimales que no se repiten. Sí, sí, pero lo que quiere decir eso es que la mayoría, o sea, las excepciones son lo contrario. Pi, phi y pocos más. La mayoría de números irracionales no podemos pronunciarlos, digamos. Si fuesen nombres, los números, nosotros podemos pronunciar 1, 2, 3 o incluso fracciones, 3/5, y decimos y nombramos a un número concreto. Los irracionales, para nombrarlo necesitas pronunciar sus infinitos decimales. Y con eso ya sabes que nunca vas a poder. Hay algo muy interesante del físico James Gates. Él dice que la informática, tal como la hemos entendido hasta este momento, es algo así como un intento un tanto rudimentario de crear máquinas que intentan emular algo creando algoritmos y resolviendo ecuaciones. Que solo cuando existan, si es que existen, ordenadores cuánticos, en lugar de emular, crearemos verdaderamente, de la misma forma que existe este universo, un universo que sea una copia de él. Entonces, podría ser. Fíjate que no, o sea, no, en principio no veo ningún bloqueo de esa posibilidad. Y de hecho yo tengo que tener una visión un tanto mesiánica del rol de la inteligencia artificial en todo esto. Muchas veces hago bromas con la gente que está también en teoría de este tipo de temas cognitivos, inteligencia artificial. Siempre hay broma de, al final, yo creo que nuestros escenarios apocalípticos, incluso nuestras representaciones religiosas y vitales de un principio y un final me gusta pensar que se refieren más a como especie, ¿sabes? Entonces, había unos monos allá por la sabana que se bajaron de los árboles y su enemigo, el enemigo principal de un mono y de las crías que no está subido a árboles es la serpiente. Entonces, ¿sabes? Quiero decir, está tan representado en tantas tradiciones ese tema de la serpiente. Bueno, de hecho, los bebés reconocen la forma de serpiente antes de ser capaces de reconocer nada más. Tenemos un origen y un fin como especie. Y yo nunca me olvido de que estamos encarnados en esta especie. Y que a lo mejor esto que llamamos la progresión lineal es nuestra progresión lineal como especie.
Y muchas veces pienso y digo, a ver si lo que llamamos día del juicio es el día en el que realizamos, si tenemos tiempo por fenómenos físicos o no nos autodestruimos antes, el día que realizamos el paso al siguiente nivel, que ya para incrementar la complejidad cognitiva y de los sistemas, ya no es biológico, ya no se puede encarnar en el mecanismo puramente evolutivo y de especie biológica, sino que vamos a encarnar el proceso de otra manera. Y tiendo a ver un poco mesiánicamente que ese día es cuando ya como especie hemos cumplido. El siguiente paso del cosmos lo hemos dado y sería como la imagen del día del juicio final sin necesidad de muerte en ese momento. Pero digamos que pasaríamos a un segundo plano en el momento en el que si conseguimos hacer eso, implementar de verdad a un sistema computacional autónomo, autoconsciente, en cierto modo, que no tiene que ser como el nuestro, como el nuestro no es como las abejas o como los murciélagos, pero yo creo que tendemos a darle significado cósmico a lo que a lo mejor es solo significado de nuestra especie en particular y de nuestra misión en el tiempo. A lo mejor nos sentimos destinados a hacer algo que sea el siguiente paso. Cuando uno piensa en algo, una visión novedosa, lo primero que aparece, lo primero que surge es una reacción contraria por considerarlo una absoluta locura. Eso es verdad. Y esto pasa en prácticamente todos los campos. Si alguien da una explicación que salga del paradigma, puede incluso ser desde el periodismo, hasta la física cuántica, si tú sales de el campo, el área del debate, eso que estás diciendo es una locura. Aunque tú tengas argumentos excelentes para poder sostenerlo. Y a mí me surge con esto, con el tiempo circular y con el tiempo eterno, si es que esa calificación del tiempo es algo que tiene sentido. Si nos paramos a pensarlo, si el tiempo es algo que ha existido siempre de forma circular, que ha ido deteniéndose y volviendo a aparecer, ¿de verdad es algo tan delirante, fruto de la locura, de que en algún punto del espacio-tiempo una civilización durante los trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de años que la existencia se ha dado, ha podido alcanzar la capacidad técnica para crear una emulación? ¿Es eso tal locura pensarlo? Porque hay otra tendencia que se da en los seres humanos y es no solo a pensar que todo lo que está a nuestro alrededor es el centro. Pensamos que nosotros, muchas veces, que lo que ocurre alrededor de nosotros es consecuencia de nuestras acciones. Que alguien incluso bastante alejado ha actuado de cierta forma porque nosotros hemos dicho algo. Pensábamos durante centenares, milenios, que la Tierra era el centro del universo. Luego pensábamos que el centro del universo era nuestro sistema solar. Luego pensábamos que era el Sol, que era lo que teníamos cerca. Pero si estamos en la emulación, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tendemos a pensar que esa emulación fue hecha por nosotros y para nosotros? Quizás porque no somos capaces de escapar de nuestra celda individual e intransferible, que es nuestra conciencia del mundo. Yo creo que ahí tenemos pocas oportunidades. O sea, tienes que hacer casi un pequeño Buda para ser capaz de contemplar desde el punto de vista del todo, ¿sabes? Y es verdad que se hace muchas veces en ciencia que cuesta tener una visión que no esté sesgada de una manera o de otra, y es el verdadero esfuerzo que hacen los grandes físicos, eso es verdad. Y el otro día en el podcast
de Aguado, es cierto que se nota que tiene una mente clara y que está trabajando en cosas muy preclaras, en proyectos, porque ha conseguido, o sea, se le ve que se siente cómodo a la hora de despegarse, hacer su trabajo conceptual y es capaz de bajarse otra vez, por decirlo así, metáforas, todo, arriba, abajo, ya sabes, pero como para divulgar, para poner en palabras que hagan comprensible. Claro que sin haber hecho nosotros las disciplinas, también otra metáfora, que hace él, que ha hecho él, que le permiten distanciarse y contemplar desde un punto de vista más global, la divulgación científica a veces nos da un atracón conceptual que no somos capaces de integrar cognitivamente con el resto de nuestra visión, nuestros conceptos, nuestras creencias, muchísimas cosas que nos conforman y lo contemplamos un poco como una curiosidad, pero no sabemos qué hacer con ella. Y eso nos pasa a todos y en todos los niveles, porque aunque sepas mucho de un tema en particular dentro de una ciencia, tú te vas dando cuenta que el edificio científico es tan inmenso, tan hiperespecializado, ¿verdad? Que es inabarcable por ninguna mente finita a estas alturas. Y siempre cuando te viene otra persona y se te cuesta asimilar un concepto de otra rama, sea biología, sea lo que sea, que porque tú no estás ahí dentro de ese trabajo, de ese mundo, y te cuesta a veces situarte y no sabes muy bien qué hacer con esas ideas. A veces, si te van a pensar, te enriquecen y tal, pero es cierto que no las consigues captar al nivel suficiente. O esa es mi impresión. Ahí, Entonces, sí, sí, perdón. no, nada, lo del tiempo circular, lo del tiempo. Yo creo que ahí es algo, nos llega una persona o muchas personas a día de hoy y empiezan a contar una historia sobre la estructura de la realidad, no sé qué. Y claro, eso tú piensas en el mundo cotidiano de la mayoría de las personas, aunque seamos personas educadas, que conocemos cierto formalismo y tenemos un rico mundo de personas que nos enriquecen, incluso en ese campo es algo foráneo y a veces cuesta integrarlo y si cuesta mucho integrarlo le das una vuelta el primer día, pero luego lo dejas y ya está. Sigues con tu concepción naive del mundo y de la historia. Porque muchas veces es eso. Cuando llegó Copérnico, el principal problema que tuvieron luego Galileo para decir que el copernicanismo era esto, fue que él construyó el primer telescopio y contempló la Luna, contempló Venus. Eh, el problema más flipante que tuvo, y esto es histórico, es que le rebatía, decía, mira, yo es que veo cráteres ahí, es que veo que las lunas de Venus, es que... Y los jesuitas no solo, pero vamos, que todos los científicos de la época lo que le decían es, yo es que no sé, hay un instrumento entre lo que yo considero evidencia que es a mi ojo y lo que tú dices que es la luna, pero yo solo veo una representación de un objeto ahí, en tu instrumento. Y ojo, es válido. Lo que dices, tienes que tener confianza en el proceso del instrumento mismo para creer que, yo que sé, ahora mismo, he puesto en día de hoy, que un microscopio atómico o electrónico, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no te da una imagen visual inmediata, la reconstrucción que luego se hace por ordenador, tienes que tener confianza en todo ese proceso para pensar, usar como una prueba en contra de una teoría tuya, algo que ves en un microscopio electrónico. Si no confías en toda la construcción y la teoría para montar el instrumento, no es evidencia para tu ojo. Entonces, claro, es una de las cosas que choca. Pero ¿por qué se negaban a mirarlo? Porque es que nunca habían visto un telescopio en el caso de Galileo. Lógico, era el primero que construía, era Galileo mismo. Y mucho menos lo habían puesto para mirar a las estrellas. Entonces, claro, para ellos centra casi hasta cierta, son entrañables y todo, porque no es que vayan pese a la leyenda al cuello. De hecho, el Papa era muy amigo de Galileo. Estuve intentando que no la cagase hasta el último momento, pero el, para ellos era algo que ha puesto ahí. ¿Y por qué tengo que fiarme que eso que me dice de que poniendo dos lentes aumenta, entonces va a aumentar hasta los astros? O sea, que ojo, que es que la cosa era válida epistemológicamente. No te creas que era simplemente cabezonería, es que tienes que poder integrar dentro de tu mundo conceptual. Y si no llega a haber habido eco de esas ideas de Galileo en Kepler,
Y luego Newton, famosamente, y eso entre los círculos intelectuales de Europa, pues probablemente hubiese muerto aislado, como ha pasado muchas veces en la historia, que aparece un genio que nadie entiende, hace unas cuantas virguerías, publica quizás algo, pero luego ninguna tradición. Me viene a la cabeza Arquímedes. Si quieres, siempre digo, si hay alguien adelantado a su tiempo es Arquímedes. Entonces, que hablaba de cálculo infinitesimal prácticamente y de teorías parabólicas y de 2000 años antes de que nadie volviese a hablar. Entonces, bueno, pero queda un caso aislado ahí. Una de las partes más importantes, bueno, si puede decirse así, de la matemática es la geometría. Hombre. Hablamos de infinito, hablamos de nada. En geometría y en el universo, ¿qué diferencia para ti existe entre un universo, digamos, de geometría esférica, donde podrías caminar y en algún momento, aunque no hay una frontera, volver al lugar que has vuelto a pisar? ¿O que el universo sea, que parece en estos momentos, parece, que es la geometría más probable? Ya veremos si es algo que se demuestra así. Sea un plano de 3 dimensiones y que por tanto no pudieras volver al punto en el que partiste. Fíjate, eso es un punto interesante de la matemática y que tiende a considerarse poco. Cuando hablábamos antes de lo de eterno, finito, infinito, una geometría u otra geometría, sea como sea, solo una de las geometrías es real, en el sentido de es la que hay. Y sin embargo, en matemáticas podemos concebir un número infinito de geometrías con distintas propiedades. Lo mismo por las dimensiones de un espacio. En la teoría actual habría 4. Vamos, habría alguna más en teoría de cuerdas si llegase a probarse en algún momento. Pero nosotros trabajamos, vamos, perfectamente cómodos en espacios de infinitas dimensiones. Entonces, ¿existen o no existen esas cosas? Esos famosos objetos matemáticos. Nosotros, al final, es que no hablamos de cosas que existan de ninguna manera tan... El asunto es, hablamos de propiedades, relaciones entre propiedades y reglas válidas para hacer funcionar esas propiedades entre sí, en diversas formas y sistemas. Alguna de esas acaba teniendo eco en que nos vale para interpretar. Y alucinantemente bien la realidad, lo que da la falsa impresión, en mi opinión, de que hay algo así como matemáticas flotando, no sé dónde exactamente. Y yo creo que estamos más bien hablando de una estructura que tenemos en paralelo, somos capaces de utilizar en paralelo a la hora de pensar conceptualmente y una estructura misma de la realidad, que no tiene nada que ver con la percepción. A mí me gusta mucho el trabajo de Donald Hoffman, porque es verdad que tendemos a llamar real a lo que percibimos, y eso es lo menos real quizás de todo, sino directamente. Eso es una ficción, una simulación que nuestra mente está creando a cualquier momento y de hecho es tan fácil de demostrar como tómate una seta equivocada en México y ya verás lo que queda de la realidad que llamabas, perceptiva. Pero luego cuando se te pasa vuelve. O sea, hay algo ahí que esa parte perceptual es la menos importante en el sentido de metafísicamente de lo real. Pero las relaciones racionales, lógicas, válidas, parece que tienen una afinidad muchísimo más fuerte con la estructura de la realidad. Y es fácil de saber a la hora de que somos capaces de hacer predicciones muy, 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 muy detalladas, muy ajustadas, de verdad. A veces da miedo el número de decimales con el que se consigue detectar algo y funciona. Pero funciona, dice, la matemática, así en abstracto, como si fuese, no sé, llámalo X, llámalo energía, ¿sabes? No. Cierta parte de ese jugar con conceptos y con las lógicas para manejarlos entre ellos y qué posibilidades tenemos, que eso ya, yo a la matemática le llamo el mundo de las cosas potenciales.
Entonces, hay un poco de truco en esa pregunta ahí siempre. Yo creo que la matemática como tal, estamos jugando más que nada con una propiedad muy fuerte, tanto de la realidad, que bueno, tiene sentido darwinista, al final somos parte de la realidad misma, nuestra mente también. Y Y que nuestras meras concepciones ujú, eh, están basadas en la lucha de paradigmas explicativos que han vencido unos a otros. Y que, bueno, hay algo que es incluso un detalle, pero que es paradigmático. No sé si los oyentes conocerán a Tycho Brahe. Tycho Brahe sí, fue uno de los bueno, astrónomos y matemáticos más importantes y con el que de la estudió Europa. Kepler. Sí, fue del siglo XVI. Tycho Brahe, que por cierto, perdió parte de su nariz cuando discutió con su primo, ambos borrachos, quién era el mejor matemático, sacaron las espadas, entraron en un duelo para matarse Sí. y le cortó su primo, que consideraba que era mejor matemático que él, le cortó parte de la nariz. Ese tipo de historias que parecen algo que uno puede recordar como un chascarrillo, se repiten constantemente en las universidades respecto a qué modelos, que en muchos casos todos son indemostrables, como ya no entremos en física cuántica o en matemáticas cuando has hablado de finitistas, etcétera. Muchos de esos conceptos son absolutamente indemostrables y con la tecnología actual no se pueden falsar tampoco. Entonces, Hombre, el que evidentemente. existan unos o se consideren los que se han acabado imponiendo es por una simple lucha de personas específicas que han conseguido que ese paradigma sea el aceptado. Efectivamente. Pero efectivamente, depende mucho de sociedades, de seres humanos, de carismas y personales, de supervivencia, simplemente en ocasiones. Y hay una verdad incómoda, y además viene muy a cuento de, quizás aquí, hay unas cuantas que me vienen a la cabeza que vienen con el tema de la nada y del infinito, pero quizás la más potente en este sentido sea la historia del concepto de la nada misma. El origen es los indios en la India. Los hindúes, no me gusta decir hindúes porque es un término religioso después del hindutva, pero, pero bueno, quizás queda más claro en lengua española decir, lo Los llamamos habitantes del subcontinente indio. efectivamente, pero entonces, efectivamente, musulmanes, cristianos o ateos o hindúes, vamos a llamarle directamente hindúes, a los habitantes del subcontinente indio, incluyendo Pakistán hoy en día y Bangladesh, ya sé que acabamos antes. Porque antiguamente, en la época, esto es una, joder, tenían los grandes tratados de lógica, de matemática, pero que lo flipas, ¿eh? La matemática india antigua, sea, aquí estábamos en la caverna y estos tíos no sé qué hacían allí, pero era increíble. El concepto de cero no se le ocurrió a nadie, se le ocurrió a un indio. Se le ocurrió a un indio en el concepto de discusiones metafísico-religiosas respecto, por ejemplo, a la Advaita Vedanta. La dualidad, no dualidad, que si todo, bueno, el concepto de la simulación, el velo de Maya. O sea, ellos iban razonando por su camino y el concepto de considerar el vacío o la ausencia de cantidad como un número más es parte de una disquisición metafísica en sánscrito que creo que era del siglo octavo o una cosa así. Siglo octavo o incluso anterior. Es que no estoy seguro, tendría que mirártelo. Puede ser anterior. O sea, pero el origen es disputas religiosas al mismo tiempo que metafísicas y, por supuesto, matemáticas. Es una matemática avanzadísima, igual que y los árabes, cuando llegaron a través de Persia y de lo que es hoy Afganistán, la Transoxania, y montaron allí su emirato particular, que siempre fue a su bola, como aquí al Andalus, más que nada por geografía. No se podía llegar allí muy bien, pero el asunto es que fueron ellos, a través de Persia, al Jawarizmi, en el tratado de Al-Jabbar, que el primer yihadista, siempre digo de coña a los niños,
Sí, que de ahí viene nuestro término álgebra, de su apellido algoritmo. Y el número cero y la numeración arábiga no es tal. Él era persa, era musulmán, pero conocía las ideas de la India, como es lógico, y de China, y una de las que hizo fue poner en base 10 y empezó la revolución de verdad. Porque es mucho más fácil jugar con los conceptos matemáticos y lógicos si usas la notación adecuada. Que por cierto, eso es por lo que el programa de Hilbert acabó imponiéndose también. Porque en realidad, aparentemente, la capacidad de descubrir cosas en matemáticas depende de que seas capaz de organizar los conceptos de una manera adecuada para ver caminos y pruebas y relaciones que si no, no ves. ¿Tú has intentado alguna vez multiplicar o dividir usando numerales romanos? Pues Es algo que siempre me ha maravillado. claro. ¿Cómo podían hacer operaciones los romanos con esos números? Bueno, hoy en día quedamos excepto los superfinitistas, quedamos por descontado que hay números que no son fracciones y que forman parte de, hasta para calcular circunferencias. O sea, quiero decir, aparecen continuamente en nuestra vida, aunque sea por aproximación. Es igual de sorprendente. Los griegos, los griegos tenían dos conceptos. Esa distinción ya no la hacemos hoy, pero ellos tenían dos conceptos. Uno era magnitud y el otro era el número. ¿Qué era el número? Lo que llamamos racional. O un número entero o fracciones de números enteros. Para Arquímedes, por ejemplo, pi no era un número y se aproximó que no veas. De hecho, las demostraciones en el libro de cónicas son, pero de verdad, te hacen llorar. O sea, ese hombre era un genio de primera magnitud. Pero para él no era un número, no tenía categoría. Era una magnitud. Era como una ficción conveniente. Y con eso te engarza. Y ¿Y eso es, no crees, perdona, que todo esto está condicionado, aunque no debería de ser así? Bueno, no debería de ser así. De hecho, prácticamente ha de ser así. ¿No crees que todo esto está condicionado en nuestras mentes por cómo escribimos los símbolos que representan ciertos números? ojo, En otras palabras. en el ordenador y en el cosmos mismo, la teoría de la información habla de bits, binary digit, por un motivo. Por un motivo, y un motivo físico. Ahí es el mundo, es la implementación de la máquina de Turing que nos impone la realidad tal como nosotros entendemos y somos capaces de implementar una máquina de Turing finita usando la famosa arquitectura de von Neumann, nos impone el binario, tal como la podemos hacer ahora. Entonces es una imposición del mundo físico. Mundo. Bueno, de Y, hecho, incluso las cifras que se han impuesto y con las que se realizan los cálculos y se enseñan las matemáticas, el sistema decimal, el cero, etcétera, es un bastante reciente en términos relativos y mucha gente lo desconoce, pero en el siglo XIV, en los monasterios europeos, si no recuerdo mal, los cistercienses, se hacía matemáticas con un sistema inventado por ellos que con una sola cifra se podían nombrar 10.000 números. Es un sistema verdaderamente alucinante. Con lo cual, yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado de acabar saliendo esa matemática de esos monasterios y imponerse. no, y yo creo que la matemática no se va a quedar, nunca ha estado estática y como no están estáticas las sociedades y los conocimientos humanos. Y no dudo que si me plantan, imagínate hoy mismo, me plantan dentro de, yo qué sé, 500 años, una sociedad del futuro y me enseñan un texto de matemáticas de entonces, me va a parecer. Oye, por cierto, mira, es que esta historia es tan actual, aunque hay mucho pique con el tema Newton-Leibniz, de quién inventó el cálculo y todo eso. El caso es que todo apunta a que Newton fue el que se lo ocurrió. Y Leibniz hizo como ingeniería inversa, ¿no? Del asunto, es lo que huele.
y a partir de leer el Principia. Pero la notación de Leibniz era tan preclara y todo fluía tan naturalmente que al final usamos lo que se curró Newton, pero con la notación de Leibniz. Porque las fluxiones y todo eso, yo creo que hasta a Newton le costaba seguirse. Era un tipo genial, obviamente, pero es verdad que se descartó porque limitaba la capacidad cognitiva de entender lo que se estaba haciendo, mientras que la de Leibniz dio la explosión. Entonces, la notación en matemáticas, al contrario que en otras ciencias, es súper importante. Súper importante. Es más, es esencial. Y ser consciente de que una notación te va a ayudar a pensar, joder, pero es que la matemática no es lenguaje, no lenguaje en el sentido del lenguaje cotidiano, pero hay una relación fuerte. Los conceptos, ¿qué conceptos podemos usar al hablar? Los que ya tenemos, que es alucinante. Categorizamos el mundo según lo que tenemos y vemos el mundo según lo que no solo nuestro lenguaje nos permite, que eso siempre se puede ampliar un poco de una manera o de otra, sino que ¿por qué la gente no se da cuenta de algo obvio? Y parece una locura al principio, como decíamos antes. Porque no hay un concepto que lo haga obvio. Una vez ha triunfado, ya tenemos esos conceptos que pensar lo contrario es lo que es una locura. Pero hasta que tenemos todos los nuevos conceptos, o sea, la representación simbólica de los conceptos, que son los conceptos, ya daría para otro programa, no somos capaces de pensar o de ver la obviedad de una idea. Y Necesitamos el andamiaje. tanto es así lo que estás diciendo, que si hay una tendencia evidente a lo largo de la historia, es a pensar que en el momento actual tenemos la visión correcta de los problemas y en los tiempos anteriores se tenían nociones pasadas de moda absurdas diría incluso, respecto a todo, respecto a qué es la luz, pero no hay que irse demasiado lejos. Entonces, la pregunta es evidente. Siempre subjetivamente sobrevaloramos nuestra inteligencia como personas y como grupo. No, eso, Respecto, sí. A mí siempre me ha sorprendido que nos cuando se hace hace... ciegos. Yo creo que eso es lo que decía, es un límite duro. O sea, quiero decir, no eres capaz de pensar que se pueda pensar de otro modo distinto, porque si no ya lo estarías haciendo. Claro. Y es curioso, no todo el mundo cree que es más guapo que la media de la gente de su clase, pero prácticamente creo que se han hecho diferentes estudios preguntando a grupos si cada uno de sus miembros se cree más inteligente que la media de ellos, y es alrededor como bueno, depende del estudio, pero los que yo he visto andan alrededor del 70-75% se cree más inteligente que la media, ¿no? Y como grupo yo creo que nos consideramos respecto al pasado no el 70%, el 100%. La pregunta es evidente. ¿Dentro de 300 años nos verán igual que nosotros vemos a los griegos respecto a la concepción que tenían ellos de la luz? Total e inevitablemente. Es totalmente así. Claro, nosotros no somos capaces de pensar ese momento. Pensamos que es añadir un par de ideas y decimos, esto cambiará, avanzará. Pero hay que tener la mente muy, muy preclara para de verdad intentar visualizar que nosotros vamos a aparecer en 300 años como nosotros pensamos los griegos, pero en 5000 años podemos parecer tanto como nos parecen a nosotros los neandertales. Y si llegamos a implementar una inteligencia ya no ligada a la evolución biológica dentro del planeta Tierra, eso, pues no sé, será como supongo que nos tendrá cariño así como se tiene, pues eso, que bueno, respeto de esto del progenitor y de tal que ha traído aquí, pero al final nosotros no vamos a entender absolutamente nada ya de lo que esa inteligencia puede entender y nos verá, pues como vemos nosotros, yo qué sé, no un mamífero siquiera, sino como un insecto. De hecho, hay algunos futuristas que califican ese proceso que tú has descrito, que
el hombre como especie Ujú. alcance la trascensión y la inmortalidad, un proceso imposible de detener. ¿Te refieres a Ray Kurzweil? Ah, bueno, no solo él, no solo él. Si no me falla la memoria, hablo de momento en estos Sí, momentos. no, Pero tengo unos cuantos de... Tepler cuando ya, antes bueno, ya, no sabría decir que ya es caer en los delirios, porque cuando te sales ¿Sabes el problema? de, sí, Que es difícil verlo por el tema. Ahí me gusta mucho Ray, y yo creo que se hizo muy famoso por el tema de. Supo ver algo que ninguno habíamos mirado. Entonces apareció el señor Moore de Intel y dijo: la capacidad computacional se va doblando. Cada X tiempo va exponencialmente aumentando la capacidad computacional de los procesadores. Vale, empezó la gente a decir: la capacidad computacional sigue aumentando de un modo u otro cada año. Y se sigue doblando, doblando, doblando. O sea, va en base 2, va una función exponencial disparada. Vale. Pues Ray tuvo la intuición de mirar atrás, pero muy atrás. Y pudo probar que la ley de Moore se lleva cumpliendo y se lleva doblando, pero como buena función exponencial empiezan a doblar 1, 2, 4, 8. Ahí nadie nota nada durante mucho tiempo. Se va doblando una cantidad muy pequeña encima de capacidad computacional a lo largo del tiempo, pero él se remonta yo creo que hasta el siglo XIV, las primeras pruebas que empieza a acumular, y te das cuenta que la capacidad computacional real del ser humano como especie se ha ido doblando desde muchísimo antes de ningún ordenador, incluso de Charles Babbage, y que evidentemente todo apunta a una función exponencial, solo tiene un techo, que es un límite físico. Lo sabemos por desgracia ahora con el virus. Mira la curva exponencial de contagios. Claro, porque en el momento en el que una persona puede infectar a más de uno, siempre va a ser una curva exponencial la que va a representar eso. Empieza lento, pero luego se dispara hasta el infinito rápidamente. ¿Cuál es el techo? La población total. Así de claro. Más allá de eso, la curva nunca va a seguir. Pues en el tema de computación no se ve claro que el techo esté más abajo del universo mismo, porque no está ligado a un ordenador. Cuando la gente dice computación, todo el mundo piensa en un ordenador, a lo máximo un, un teléfono, un tablet, una calculadora, pero nadie piensa que es un proceso, pues, como dicen los ingleses, pervasive. Todo está, o por lo menos nosotros lo entendemos y parece que se ajusta a procesos computacionales a todos los niveles, incluyendo las partículas. Y, madre mía. Bueno, de hecho creo que el único problema para no descartar la hipótesis del continuo real es que hay ciertas ecuaciones que todavía requieren el uso de los famosos Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes, que son, bueno, esas son tan chungas que a mí me entrarían sudores si me hacen resolver una. Yo respeto mucho a mis amigos ingenieros y eso, y físicos aplicados que, joder, pues, son cosas realmente complejas, o sea, no son nada simples de lidiar con ellas. Pero requieren que si se librasen de eso, si la siguiente teoría o teorías ya no tuviesen que recurrir a ese tipo de sistemas de ecuaciones, por ejemplo, el continuo, digamos, por decirlo así, no sería necesario. Y bueno, pues habría otras perspectivas, claro. Ahora mismo, vamos a cerrar con una pregunta y esta no va a ser un disparo de fogueo, esto ya es a matar. artillería real. Te voy a hacer la misma pregunta que le hacía Friedman a Elon Musk, aunque con una pequeña variación. ¿Tú crees que filosóficamente y a través de la informática y las matemáticas, sí el ser humano vive en una simulación, va a ser capaz de salir como un personaje de una novela que acaba discutiendo con el autor y ver al otro lado qué es lo que hay fuera de esa simulación? Pues mira,
te voy a responder de dos o tres maneras, como suelo hacer así, atacando de varios. Las preguntas que no tienen un proceso clave o son proceso claro para llegar a ellas, intento atacarlas desde varios frentes para ver si atinamos a algo más con diversas perspectivas. La primera tiene que ver con la identidad. Para eso tendríamos que meternos en el tema de la identidad personal y la dependencia de la memoria, y eso nos traería el tiempo, o sea, aguas turbias. Porque, ¿qué es eso de mirarlo? ¿Mirarlo desde dónde? Desde fuera del tiempo, entonces ya no hay identidad, no hay memoria. Cuesta un poco, pero al mismo tiempo, eso lo que nos lleva es, ¿realmente necesitamos contemplarlo en el sentido de un individuo que contempla desde lo que se llamaría el ego, mi identidad, mi límite, contemplar el infinito? ¿O es más yo ahí soy más, no sé si decir místico o estilo budista en eso, aunque no soy budista, pero tengo mucho respeto por ese tipo de visiones que dicen, a lo mejor es que sí lo vemos, todos, además, pero no desde el punto de vista individual. Es otro tipo de visión distinta. Que por cierto, los hindúes fueron los que empezaron eso. El budismo solo es una expresión de lo mismo, una variación, que es la de y si se puede desde este mundo, sin dejarlo, entrar vía meditación, vía técnicas, en un estado de conciencia que sea la conciencia que nos permite ver, dejando el lado de la encarnación personal individualizada. Y eso es profundo, ¿eh? Y de hecho me parece fructífero y con potencial. La inmortalidad no tiene por qué dejar de existir. Lo que nos quitamos a lo mejor es una careta limitante, digamos, el perímetro que nos circuncida temporalmente aquí, que es lo que llamamos mi identidad personal aquí y ahora. ¿Cuesta imaginar lo que sea? Pues sí, cuesta tanto como imaginar la naturaleza de Dios. Por eso las descripciones que se hacen en el budismo del nirvana son prácticamente indistinguibles de las descripciones de Dios, todas apofáticas, basadas en negar lo que no es, pues sin poder afirmar nada de lo que es, porque es por analogía, al final. Se parecen como gotas de agua, pero al final el nirvana es lo que yo llamo Dios. Sí, no, porque al final tampoco se puede hablar de ello. Pero digamos que es como el más allá del límite. Y la otra forma de aproximarme es por lo de la entropía. Cuando nacemos, el número de bits necesarios para nombrarnos, o no cuando nacemos, cuando somos concebidos, la primera célula, tenemos el número de bits necesarios para describir el estado completo de nuestro ser mínimo que vamos a tener jamás. A partir de ahí, a lo largo del desarrollo, el número de bits para describir nuestro ser, nuestro sistema al completo y en detalle, en todo su detalle, va creciendo. Cuando termina la etapa de desarrollo dice uno, bueno, ahí ya no crece. No, al contrario, la memoria va creciendo también, todo tipo, las enfermedades añaden nuevos puntos como cuando se rompe un vaso, el proceso de envejecimiento, todo se complejifica. Y yo siempre digo, parece que vamos aumentando la entropía hasta que alcanzamos la singularidad, que es como el horizonte de sucesos, que el resto de seres que todavía están individuados llaman muerte para ellos. Digo, pero sabemos tanto de eso como... Pero sí intuimos que es la concepción que sigue abierta vía ciencia, vía matemática, a lo que se solía y se puede llamar sin ningún complejo más allá. Es decir, no porque un concepto haya sido religioso, en el sentido puro, conceptual, hay que descartarlo, si no, no tendríamos nada. Todo ha sido religioso en origen, no ha existido ninguna sociedad no religiosa en y todos nuestros conceptos vienen de ellas y pensamos con ellos, nuestros lenguajes, nuestras matemáticas, todo. Entonces hay que ser siempre ahí un poco de que ellos veían desde su manera, nos puede parecer primitivo o no primitivo, a lo mejor lo es, a lo mejor no lo es, a lo mejor simplemente nos hemos vuelto más obtusos y a lo mejor lo recuperamos más adelante y somos capaces de ver con más comprensión o incluso admiración, pero el asunto es, sí parece que hay un más allá y lo que parece difícil es concebir el no ser nuestro como el no ser de nada. O sea, parece que está garantizada la permanencia. Lo que nos da cierto miedo es el perder
la carcasa. Yo lo veo así, vamos. Nos da miedo perder la carcasa, llegar a ese punto del horizonte de sucesos. ¿Y por qué llamo horizonte de sucesos? Porque es como un agujero negro en el que la carcasa se abandona y cruzas un horizonte de sucesos en el que queda la información en la superficie de lo que has sido tú para siempre. Hay manera de borrar la información. Y al mismo tiempo es la muerte de una parte del universo. Me gusta mucho el paralelo. Por eso uso el término de entropía para hacer ese tipo de juegos de palabras y de entender. No sé si te ayuda, si te responde, pero vamos, eso. Tal como lo has descrito, la inmortalidad no es otra cosa que el mantenimiento de la información Mm. generada y Vale. que pueda seguir aumentando la Piensa, entropía. piensa que la excepción no es averiguar si hay inmortalidad, sino que la excepción es esto que llamamos mortalidad y temporalidad. En ese, o bajo esa definición, hay, hay algo que es muy orientalista, quizá. Mm, Aquí en Occidente hemos dado una diferente, digamos que una definición de el sentido de la vida que ha ido variando mm, hasta acabar en el siglo XXI con algo así como, bueno, el sentido de la vida es algo que tú le tienes que dar por ti mismo, algo sí. que te dé feliz. Ser como un niño toda tu vida, ser como un niño pequeño, todo emocional y todo. Antes a eso se le llamaba ser inmaduro, ahora ya, pues no, a lo mejor nos estamos haciendo viejos, no lo sé, pero yo creo que... Pero en gran parte de Asia, el sentido de la vida, Ujú, simplificando mucho, ujú, es realizar una transferencia de esa información ujú, al otro plano. ujú. Y me Pues pregunto fíjate yo si es que eso lo que, ya no desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista de especie, el ser humano va a conseguir alguna vez. Que esa transferencia se dé entre todo lo que hemos conseguido, toda la entropía y toda la información que hemos acumulado ujú, y que encierra desde lo más grande a lo peor, alcance el otro lado. Porque yo estoy convencido, no sé cuál es, no sé ujú. cuál es, pero estoy convencido que hay una realidad Te, que a día te- de te- hoy no podemos percibir. te dejo mi bomba de artillería si quieres final. Sí, pero no solo más allá de la vida y de la muerte, sino en esta muerte misma. Hay tres constantes que solo se pueden ordenar de una cierta manera y que al final determinan lo que hoy en día se llama la constante de Planck. El espacio, la unidad de distancia mínima en la que tiene sentido hablar de espacio, es alrededor de unos 10 elevado a menos 35 metros. Eso quiere decir que más por debajo de ese punto no podemos conceptualizar que haya espacio en ningún sentido inteligible. ¿Eso significa que no hay nada ahí? No. Eso significa que no está ya dentro de la categoría. ¿Eso tiene influencia luego en nuestro mundo espacio-temporal? Sin duda también. Eso es el asunto clave. Hay dimensiones de la realidad total que incluso aquí y ahora, viviendo nuestra vida temporal, no vamos a llegar y una de ellas es esa, la de primero la jaula espacio-tiempo en lo macro, pero después es que hay un límite fijo al nivel de precisión y de detalle en el que vamos a poder ser capaces de conceptualizar jamás un espacio-tiempo. ¿Hay algo ahí? Probablemente. ¿Será que no podemos incluso ni pensarlo? Yo siempre soy de la idea de que la vida es mucho, el mundo, la realidad, incluso vivir es todo mucho más profundo de lo que la gente piensa. Y tengo mi teoría personal que lo que mató, lo que trajo la secularización y lo que mató en Occidente y en general en las religiones occidentales abrahámicas
Lo que acabó matando como creencia grupal muchas veces y trayendo la secularización no fue tanto gente rebelándose en ateísmo y en libre pensar. Eso no tiene sentido. Al final haces algo porque ya hay un fermento que te permite pensar así. El asunto es que tuvimos una concepción tan infantilizada de lo que es el individuo que ha sido que teníamos que pensar todo en términos atomistas, individuales, incluso lo personal, y acabó afectando incluso a la divinidad. Se abandonó por infantil la religión en Europa porque llegó un momento en que Dios era como un padre real, o sea, como una persona limitada. Y claro, ese concepto pues dejó de tener la utilidad que como es evidente que puede ser de otra manera. Quizás en Oriente han mantenido mejor la cordura respecto a no cruzar esas barreras. Para muchos oyentes, quizá gran parte de lo que estamos diciendo parece algo delirante, pero yo estoy absolutamente convencido de una cosa, y es que dentro de 300, 400 años, probablemente mucho antes, la práctica totalidad de lo que aceptamos en ciencia, especialmente en física, pero en muchos otros campos, como lo preciso y lo que describe la existencia, será demostrado como algo que era un dislate. Sí, o al menos muy insuficiente, como ha pasado con Newton, limitado a un subconjunto de la realidad. Pero así va nuestro esto. A lo mejor, mira, yo tengo esa fe. Cuando crucemos este horizonte de sucesos por acumulación de entropía, parece que hay un punto en el que ya no se puede acumular más. Si uno estuviese teóricamente mirando la ecuación de la relatividad, si uno estuviese en el horizonte de sucesos, vería la historia completa atemporalmente de principio a final, la manera de verlo. A lo mejor ese es el punto en el que finalmente lo vemos todo. Abel Losada, ha sido un placer de nuevo. Por favor, dinos dónde te pueden contactar los oyentes. Creo que tienes un nuevo proyecto muy interesante. Por favor. Sí, estaban las cosas así. Me he venido otra vez, que tengo casa aquí, un poco al sur, Casa Blanca. Y según he llegado, como están las cosas con las restricciones de COVID, y aquí la pirámide de población está en el sentido que la teníamos nosotros en la época de los baby boomers, hay muchísimo. La edad media de gente en Marruecos es de 24 años, una cosa así, frente a nuestros 40 y tantos. Eso dice mucho de la incidencia de COVID también y de muchos otros factores. Pero aquí la gente es muy joven. Entonces, y con mucha gana, acaban de salir de una época muy, 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 muy jodida, postcolonial y luego con miseria y entonces tienen ganas de comerse el mundo. A mí me recuerda mucho la España en la que yo crecí en los 80, en el principio, ¿sabes? Cuando yo empecé a tomar conciencia de mí mismo en el mundo. Me recuerda ese espíritu de la época de mis padres que de verdad tenían ganas de llegar a algo y de pasar un mundo mejor. Es una pena que lo perdiésemos en las sociedades occidentales casi todas y nos hayamos envejecido con lo que supone las personas, según nos vamos haciendo mayores, nos somos menos temerarios, menos exploradores. Pero bueno, yo aquí lo que estoy intentando hacer es un poco de transfer of knowledge para que la gente no se quede en el aire. Además, como tengo mi punto de vista, ya lo has visto, un poco místico, no tengo este lado así demasiado. No tengo ningún problema en sentirme cómodo ayudándoles en la transición al universo científico-matemático sin que tengan que despojarse de ninguna tradición. Lo único es las instituciones religiosas humanas que se las tomen como un granito de sal, que esas ya son cosas de gente que quiere vivir del cuento como los parlamentarios, no somos distintos. En todas. Pero bueno, que por lo menos no se sientan desarraigados. Entonces he montado un proyecto sobre la marcha rápidamente en un mes. La web sale en breve. Y ahí voy a montar mi blog. Voy a centralizar todas mis publicaciones ahí. Y entre ahí y Medium. Lo que pasa es que Medium, acabo de crear el perfil, se llama sciencehorizon.org. Luego no sé si lo probéis tú en escrito y ya te lo pasaré.
Colocaremos el enlace en las notas de este programa. Entiendo que la gente Sí, también podrá seguirte en Twitter, de bueno, Devil porque Ops. no, sí, en Twitter eso siempre, ahí estoy dando guerra, que no se asuste cuando me vean opiniones así un poco de esto, soy muy provocador, no todo es filosofía y ciencia y últimamente me tiene algo más politizado este asunto de no acabar como 1984, pero vamos, en general tengo un perfil nada político y más sonriente. Lo dicho, muchas gracias, Abel. Gracias a los oyentes. Hasta el siguiente programa.